Hola, hola, ¿cómo estás? Un bendecido día para ti. Miss Cynthia y Miss Lisette te saludan. Nosotras somos Math Girls. Te damos la bienvenida a la semana número 29, quinto grado de secundaria. Actividad del día 3. Lleva por título Efectuamos procedimientos de muestreo probabilístico. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Encuentras a mi amiga como Miss Lisette, dale like a sus videos y clic en la campanita. Y a mí me encuentras como Cynthia Quiroz. Dale like a este video y suscríbete ya. La experiencia de aprendizaje de estas 2 semanas, 29 y 30, es Cuidemos nuestra salud integral. Recuerda entonces que este es el título de la experiencia de aprendizaje que abordaremos la semana 29 y la semana 30. Actividad del día 3. Efectuamos procedimientos de muestreo probabilístico. Te muestro a continuación la competencia. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Las 4 capacidades que se encuentran aquí se movilizan para alcanzar esta competencia y son: representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos. Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida. Y el propósito: efectuamos procedimientos de muestreo probabilístico. Empecemos entonces. Situación, que lleva por título Actividad física según la edad de las personas. A continuación, damos lectura. La falta de actividad física es un factor de riesgo considerable para las enfermedades no transmisibles, ENT, como los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y el cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, una persona activa es aquella que logra realizar actividad física según las recomendaciones para su edad, es decir, 60 minutos diarios para niños y adolescentes de 5 a 17 años y 150 minutos semanales para mayores de 18 años. Son muchos los países en los que la actividad física va en descenso. En el ámbito mundial, el 23% de los adultos y el 81% de los adolescentes en edad escolar no se mantienen suficientemente activos. A partir de la situación, desarrolla los siguientes retos. ¿Con qué frecuencia las personas de nuestro entorno realizan actividad física de acuerdo con las recomendaciones de la OMS? 2. ¿Cómo contribuye la actividad física a nuestra salud? 3. ¿Qué podríamos hacer para incentivar la actividad física de los integrantes de nuestra familia? Veamos entonces las siguientes respuestas. A la primera pregunta, que dice ¿con qué frecuencia las personas de nuestro entorno realizan actividad física y de acuerdo con las recomendaciones de la OMS? Es una respuesta del ámbito personal. ¿Sí? Va a ser independiente una de otra porque todos o todas no tenemos o no nos desenvolvemos en el mismo contexto. Entonces tú analizarás aquí a partir de tu entorno inmediato, tus padres, tus hermanos, tu vecino, tu vecina, ¿no es cierto? Es un entorno cotidiano y tú evaluarás. A ver, mi vecinito que tiene 5 años, ¿hará 60 minutos diarios de actividad física? Tú darás respuesta. ¿Papá y mamá hacen por lo menos 150 minutos semanales? Esta es una respuesta personal, ¿sí? Una respuesta muy personal, que tendrás tú entonces que analizar la actividad física de las personas de tu entorno. Pregunta número 2. ¿Cómo contribuye la actividad física a nuestra salud? Según el texto y lo que acabamos de leer, la actividad física contribuye a evitar las enfermedades no transmisibles, ENT, como los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y el cáncer. ¿Sí? Entonces la actividad física es muy importante porque me permite evitar estas enfermedades. Sin embargo, a continuación te muestro una imagen cuya fuente es la OMS, que además me muestra qué otros beneficios yo puedo encontrar sobre la actividad física. Mira, mejora la presión arterial para las personas adultas,
La actividad física mejora la presión arterial, mejora la salud mental. O sea, es importante que niños, adolescentes, jóvenes y adultos podamos nosotros realizar actividad física. ¿Por qué? Porque mejora los niveles de glucosa y lípidos en la sangre, disminuye el riesgo de enfermedades cardiometabólicas y además fortalece los huesos. Si tú googleas, vas a encontrar muchos más beneficios de la actividad física. Importante entonces que lo consideremos, concienticémonos desde ahora que la actividad física es importante para llevar una vida saludable. ¿Qué podríamos hacer para incentivar la actividad física de los integrantes de nuestra familia? Mira, esto es como sugerencia, ¿sí? Porque tú puedes encontrar muchas opciones. Mira, yo te sugiero lo siguiente. Primero, cada miembro de la familia debe reconocer la importancia de la actividad física para vivir saludablemente. Luego, realizar pequeñas actividades como salir a respirar aire puro, caminar o jugar con una pelota en ambientes rodeados de naturaleza sería una muy buena opción para empezar. Para empezar, digo, porque después tú puedes ejercitarte de forma dirigida y disciplinada, convirtiéndose ya en una rutina saludable. Entonces, si no hacemos actividad física, podemos empezar con pequeñas acciones, con salir a caminar y respirar aire puro. Yo creo que estaríamos empezando muy bien. Entonces, te animo a realizar actividad física, porque mira, recuerda los beneficios, comparte esta información con todos los miembros de tu familia. Importante información. Continuamos entonces. Situación número 1. También en nuestro entorno percibimos que la actividad física de los adolescentes va en descenso. Preocupados por ello, en una institución educativa que cuenta con 120 estudiantes, se han propuesto estudiar la frecuencia de prácticas deportivas, para lo cual te ha encargado solventar las siguientes tareas. Antes de pasar, aquí a las preguntas, cabe mencionar que he colocado aquí y he considerado 120 estudiantes porque he comparado, si me está viendo aquí un docente, he comparado con la guía de televisión que está disponible para docentes y allí figura como 120. Entonces no he considerado 124, sino 120 como está en la guía de televisión. Entonces, a partir de esta información, determinar la población y la muestra de estudio. Mencionar las características de los datos de la muestra seleccionada, indicar el comportamiento de datos de una muestra seleccionada y finalmente responder lo siguiente. ¿Cómo elegir aleatoriamente una muestra de 20 estudiantes? ¿Cómo podríamos elegir sistemáticamente la muestra de 20 estudiantes en dicha institución? Vamos entonces a recordar algunas nociones básicas. Nociones básicas. ¿Qué es población? ¿Tú recuerdas la definición de población? Vamos a ver. Población es un conjunto de individuos que se desea estudiar. Muy bien, la población es el conjunto de individuos que se desea estudiar. Y recuerdas que de la población nosotros hallábamos la muestra. Entonces, ¿qué es la muestra? Observa este subconjunto que tú ves aquí de la población. Muy bien, la muestra es un subconjunto de elementos de una población estadística. Un subconjunto de elementos de una población estadística y tiene que ser representativa de la población, ¿sí? Para tener una buena o sacar buenas conclusiones, ¿ya? Esta muestra tiene que ser representativa de la población. Observa, esta población está conformada por individuos, ¿sí? Y de cada individuo yo deseo conocer, por ejemplo, ciertas características. Quiero conocer su edad, su género, cuáles son sus preferencias, con qué frecuencia realiza actividad física, por ejemplo. Entonces esas características se denominan variables. ¿Qué es una variable entonces? Es el atributo o característica relevante de una población o muestra. Muy bien, como continuamos con variable, yo te muestro aquí que una variable puede ser cualitativa como también puede ser cuantitativa. Claro, o es una o es otra. Entonces vas a encontrar tú dos tipos de variables, cualitativa y cuantitativa. A su vez, estas también se dividen. Por ejemplo, encontrarás variables cualitativa nominal o variable cualitativa ordinal.
De la misma forma, cuantitativa discreta y cuantitativa continua. Yo te muestro aquí varios ejemplos que corresponden a cada una de estas variables. Léelos, analízalos, ¿sí? Y relaciona de tal manera que recuerdes rápidamente, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, es una variable cualitativa ordinal? Porque hay un orden. Aquí está, muy bien, los ejemplos rápidamente dan la idea. ¿Por qué, profesora, es cuantitativa discreta? Porque aquí está trabajando con cantidades enteras. Entonces, una variable, ¿sí?, que viene a ser el atributo, la característica de un individuo, de una población estadística, puede ser cualitativa o cuantitativa. Si es cualitativa, puede ser nominal como ordinal. Y si es cuantitativa, puede ser discreta o continua. Eso con respecto a las variables. Veamos ahora sí algunas técnicas de muestreo. Te voy a mostrar 4 técnicas de muestreo. La primera, aleatorio simple. Técnica de muestreo aleatorio simple. Aquí todos los elementos que forman el universo tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados por la muestra. Acá tenemos una primera técnica, aleatorio simple. La técnica de muestreo aleatorio conglomerado es aquella donde la población total se divide en grupos y se selecciona de cada grupo una muestra aleatoria simple. Hay una tercera técnica llamada la técnica de muestreo aleatorio estratificado. Aquí la población se separa en segmentos homogéneos, estratos, y luego una muestra aleatoria se separa de cada estrato. Y finalmente, la muestra aleatoria sistemático. Se toma una selección aleatoria inicial de observaciones seguida de otra selección de observaciones usando algún sistema o regla. 4 técnicas de muestreo aleatorio: simple, conglomerado, estratificado y sistemático. Más adelante vamos a utilizar la primera técnica y la última. Yo te voy a explicar paso a paso qué debemos realizar. Entonces, una vez que ya hemos recordado ciertas nociones básicas, vamos a responder cada una de las preguntas. Pregunta número 1. Determinar la población y la muestra de estudio. La población son los 120 estudiantes de la IE, de la institución educativa. Y voy a denotarlo con una N mayúscula igual a 120. ¿Sí? La población, N mayúscula igual a 120. Ahora la muestra. Mira, una muestra representativa es el equivalente de un 20 o 30% del total de la población. Con estos porcentajes es posible generalizar los resultados, con un 20 o un 30%. Entonces, un 20% de 120 será 20 estudiantes. Por lo tanto, yo diré, la muestra será de 20 estudiantes, cuyos individuos serán escogidos según algunas de las técnicas de muestreo aleatorio. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que consignar o recordar aquí? Yo he colocado también 20 estudiantes aquí. ¿Por qué razón? Porque más adelante ya la misma situación indica que tomemos 20 estudiantes como la muestra para esta situación. Bueno, me corrijo porque hace ratito dije que el 20% de 120 era 20 estudiantes. No, estoy consignando aquí 20 estudiantes porque más adelante ya la misma situación me indica que la muestra tendría que ser de 20 estudiantes. Aunque, como acabo de mencionar, sería conveniente sacar el 20% o el 30% de esta población para que esa muestra sea representativa. Pero vamos a considerar los 20 estudiantes que ya la situación más adelante nos pide también. Entonces, la muestra será de 20 estudiantes, N igual a 20. Pregunta número 2. Mencionar las características de los datos de la muestra seleccionada. Los datos de la muestra seleccionada que se recogerán serán datos cualitativos, ya que a la pregunta ¿con qué frecuencia realizas deporte?, los estudiantes marcarán una de las siguientes alternativas: diario, interdiario, semanalmente y nunca, y vienen a ser mis clases. Cabe aquí mencionar que los datos, serán datos cualitativos y va a depender de la pregunta que yo realice. Porque, por ejemplo, si yo te hago la pregunta, ¿cuántas veces a la semana practicas deporte? Colocarás 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿no? Y ahí ya dejaría de ser una variable cualitativa para convertirse en una cuantitativa. ¿Sí? Entonces va a depender también de la pregunta, pero
pero me inclino por estas alternativas con estos datos cualitativos porque ya en el día 4 ya está un poquito más claro porque incluso me dan aquí las alternativas. Sí, entonces yo diré en este caso que se van a recoger datos cualitativos, ya que a la pregunta ¿con qué frecuencia realizas deporte? Los estudiantes marcarán una de estas alternativas. Indicar el comportamiento de datos de una muestra seleccionada. Para indicar el comportamiento de los datos de una muestra seleccionada, necesitamos hallar las medidas de tendencia central que me permiten ubicar el dato central representativo de una distribución. Sin embargo, no son suficientes para indicar el comportamiento de un conjunto de datos. Para ello, existen las medidas de dispersión. Estos me permitirán reconocer cómo se dispersan los datos alrededor de su promedio y a partir de ello, formular y arribar en conclusiones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuemos. Pregunta número 4. ¿Cómo elegir aleatoriamente una muestra de 20 estudiantes? Aleatoriamente. Cuando ya me dice solamente el término aleatoriamente, ya yo identifico que se refiere a la técnica de muestreo aleatorio simple. ¿Qué es una técnica o qué es el muestreo aleatorio simple? El muestreo aleatorio simple es aquel en el que se enumera a los individuos de la población para luego seleccionarlos usando una tabla de números aleatorios. Una tabla de números aleatorios. Lo recalco porque yo en esta ocasión te voy a mostrar cómo trabajar en una hoja de cálculo en Excel para justamente encontrar esta tabla de números aleatorios. Paso número 1. Asignamos a los estudiantes una numeración al azar. En este caso del 1 al 120. Son 120 estudiantes. Esa es mi población. Yo le voy a asignar un número al azar. 1, 2, 3, 4, 5. Le asigno un número al azar. Hasta 120. Paso número 2. Con ayuda de una hoja de cálculo generamos una tabla de números aleatorios con la función aleatorio.entre, entre paréntesis inferior, coma superior, que para nuestro caso sería aleatorio.entre 1,120. Te voy a enseñar ahorita en un momentito, pero quiero que veas cómo aparece esta hoja o esta tabla, ¿sí?, de números aleatorios. Te voy a mostrar ahorita cómo se hace la misma hoja de cálculo, rapidito nada más, que es muy sencillo. Entonces me va a mostrar aquí, mira, varios números del 1 al 120. Pero yo solamente quiero 20 porque esa es la muestra, ¿sí? La cantidad esa es la muestra, la cantidad de estudiantes son 20. Entonces yo elegiré mi primer estudiante, ¿sí? Será aquel que esté en la posición número 16. El segundo estudiante será aquel que esté en la posición número 71. El tercer estudiante estará en la posición número 79 y así voy eligiendo a los 20 estudiantes que conformarán mi muestra. Seleccionamos a aquellos estudiantes cuya numeración coincida con la tabla generada en Excel hasta completar los 20 estudiantes que participarán del estudio. Si ya salió el número, no se considera. ¿Tú observas por acá algún número repetido? ¿Sí? A ver, mira, 71, 71. ¿Sí? Entonces, como ya yo escogí 71 al inicio, cuando esté por aquí, simplemente lo obvio y salto, ¿sí? Y salto y tomo el otro número. Siempre y cuando este llegue pues a los 20. A ver, acá tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Este será 19 y este será el número 20. Yo no tomaría el 71 porque ya aquí lo había escogido con anterioridad. Te invito entonces a ver cómo se trabaja esta función de aleatorio.entre en una hoja de cálculo. Muy bien, ustedes pueden observar aquí mi hoja de cálculo en Excel. Voy a colocar mi cursor en la primera celda y luego voy a dar aquí igual, ¿sí? Paréntesis, perdón, no paréntesis, solamente igual, que también puedo escribirlo acá, ¿sí? Acá arriba. Entonces voy a colocar con mayúscula aleatorio. Aquí abajo yo lo puedo observar, pero creo que en el video no se observa, pero voy a seguir entonces texteando aleatorio.entre, así como yo lo estoy escribiendo, abro paréntesis, 1, que es mi valor inferior, coma, el valor superior que será 120, ¿sí? Cierro paréntesis y doy Enter. Observas que apareció un número aquí, ¿sí? Mira, ve,
igual aleatorio.entry es una función, ya es la función que yo estoy llamando. Puedo incluso utilizar aquí esta sumatoria, tú das clic y se va a desplegar aquí, no se ve en el video, se despliega y yo puedo utilizar más funciones también para llamar a la función aleatorio.entry, pero me basta con escribirlo aquí en esta barra de funciones. Entonces, una vez que yo obtengo el primer número aleatorio, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicar mi cursor aquí en la parte inferior de la celda y voy a jalar. ¿Sí? Voy a jalar 5 celditas hacia la derecha y ya aparecieron 5 números de forma aleatoria. Mira, ¿eh? Que estos incluso se van a cambiar cuando yo continúe jalando, digamos aquí recorriendo la barrita, ubica nuevamente el cursor aquí en la parte inferior derecha y bajas, ¿sí? Bajas. Aquí, hasta aquí, por ejemplo, yo tengo 20 números, ¿sí? 3, 4, 5 por 4, 20. Pero si yo observo que se repitiese algún número, bueno, aquí parece que no se repite ninguno, sin embargo yo puedo ir jalando un poquito más hacia abajo, ¿sí? Y cambió porque estos se están moviendo de forma aleatoria. Y yo puedo considerar esto en caso de que algún número se repita. Y mira, de esta forma yo utilizo una tabla aleatoria, una tabla en Excel, ¿sí? Utilizando la función aleatorio.entry. De esta manera tú puedes encontrar las posiciones de los 20 estudiantes que forman parte de tu muestra. Muy bien, hasta aquí terminamos con la pregunta A. Vamos a responder la pregunta B. Dice, ¿cómo podríamos elegir sistemáticamente la muestra de 20 estudiantes en dicha institución? Sistemáticamente, la técnica de muestreo aleatorio sistemático, ¿en qué consiste? El muestreo aleatorio sistemático es aquel en el que los elementos de la población requieren de un orden o posición, filas o columnas. Luego se establece un intervalo de muestreo K y un rango R para seleccionar los elementos que conformarán la muestra. Paso a paso te explico aquí. Paso número 1, determinamos el intervalo K de muestreo. ¿Cómo lo determino? La población entre la muestra, N mayúscula entre N minúscula. N mayúscula, la población 120, entre 20, 5. Entonces ya determiné el intervalo de muestreo, que es 5. K igual a 5. Paso número 2. Calculamos el rango. Para ello elegimos un número al azar entre 1 y 5. ¿Sí? Entre el primer individuo y 5. Puedo elegir el mismo 1, entre el 2, el 3. Voy a elegir el 2. Aunque me dicen entre 1 y 5 será 2, 3 y 4, ¿no? Entonces elegiré el 2. Ya tú puedes elegir el 3 o elige el 4, no hay problema. ¿Qué significa esto? Significa que el valor de R igual a 2 indica el primer estudiante elegido. A partir de ese valor se formará una progresión aritmética adicionando el valor de K igual 5 para elegir a todos los elementos de la muestra. Mira, paso número 3, determinamos la muestra con los estudiantes ubicados en las posiciones. Observa, ya habíamos elegido, ¿sí?, el valor de 2. Con este vamos a empezar. Este será mi primer estudiante. El primer estudiante entonces está ubicado en la posición número 2. Entonces, a este 2 le voy a adicionar K igual a 5. Entonces, 2 más 5, 7. Mi segundo estudiante es aquel que se encuentra en la posición 7. Sumo 5. 7 más 5, 12. Mi tercer estudiante será aquel que se encuentra en la posición número 12. Y así yo voy encontrando los 20 estudiantes. Y si quieres tú corroborar esta información, el último estudiante, es decir, el estudiante número 20, es aquel que se encontrará en la posición número 117. 117. El último seleccionado se encuentra en la posición 117 de la lista. Recuerda que son solo 20 estudiantes, solo son 20 estudiantes. Mira, hasta aquí hemos repasado 2 técnicas de muestreo aleatorio. El aleatorio simple y la técnica de muestreo aleatorio sistemático, siguiendo todos estos pasos, utilizando el intervalo K de muestreo y también el rango. Y voy adicionando en forma de una progresión aritmética. Y así encuentro cada uno de los 20 estudiantes que forman parte de mi muestra estadística. Muy bien. Hasta aquí te invito a repasar, a revisar cada uno de los momentos del video para que esto te quede un poco más claro. Muy bien, agradecerte por tu preferencia. Me encuentras como Cintia Quiroz en mi canal de YouTube y a mi amiga como Miss Lisette. Dios te bendiga.